Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Feliz Día de los Trabajadores para todos, Andrea. Buenas noches, feliz Día de los Trabajadores también. Vamos ahora a los principales títulos de la jornada. El economista Luis Porto será el nuevo vicecanciller en reemplazo de Roberto Conde, que pasa al Senado a ocupar la banca de Mónica Xavier. En tanto, se menciona el nombre de Jorge Polgar como subsecretario de Economía para ocupar el lugar que deja Porto. En el acto central del 1 de mayo, el PIT-CNT reclamó un aumento de salario mínimo, poder desafiliarse de la SAFAP y recordó los 30 años del acto de 1983. Por su parte, la presidenta de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Beatriz Fagián, pidió un tope para los salarios de los médicos. El presidente José Mujica estuvo presente en el acto del PIT-CNT en Tacuarembó y horas más tarde participó de un almuerzo en el Quincho de Varela, donde se reunieron políticos, empresarios, embajadores y representantes de organizaciones sociales. 5 personas perdieron la vida en un accidente carretero en la Ruta 11 en el departamento de San José. Los asambleístas de Gualeguaychú volvieron a marchar hoy contra la pastera UPM Botnia en el puente General San Martín. Violentos incidentes entre oficialistas y opositores en el Parlamento venezolano dejó como saldo a varios diputados heridos. Nacional y Peñarol regresan mañana a los entrenamientos de cara al clásico del fin de semana. Este jueves también se retoma la venta de entradas. La mirada del profesor Gerardo Caetano sobre el acto del 1 de mayo en el espacio de Ana María Misraji. El presidente José Mujica confirmó que Luis Porto será el nuevo viceministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Roberto Conde, que abandonó su cargo para ocupar la banca en el Senado que dejó Mónica Xavier. En tanto, el mandatario estudia el nombre de Jorge Polgar, actual asesor del ministro Fernando Lorenzo y expresidente del Banco Hipotecario, para ocupar la subsecretaría de Economía en lugar de Porto. Está llegando. Es Porto, sí. ¿Por qué lo designa Porto? Porque hace tiempo que viene trabajando en la relación comercial con Argentina y fundamentalmente en el marco de lo que estamos azarosamente conveniando con Brasil. Y al fin y al cabo ese tipo de actividad más tiene que ver con lo que debería hacer la Cancillería que lo que se tiene que hacer en economía. En la subsecretaría de Economía queda un lugar vacante. ¿A quién va a designar? No tengo claro. No he tenido tiempo de poderme ocupar de eso. ¿Lo va a definir con Astori este tema o es una decisión suya? No, lo voy a decidir con la almohada. El presidente Mujica también se refirió al reclamo del PIT-CNT en el acto por el 1 de mayo. Y si los trabajadores no reclaman, se para el mundo. Yo creo que el acicate del progreso requiere el reclamo. A veces el reclamo será estentorio, a veces será no atendible. En minutos estaremos desarrollando toda la cobertura del acto del 1 de mayo, pero ahora les contamos que en Rincón del Cerro el presidente José Mujica realizó un almuerzo por el 1 de mayo al que fueron invitados embajadores, empresarios, dirigentes y amigos del mandatario. Mujica llegó sobre el final del encuentro y quien dio el discurso fue la senadora Lucía Topolansky. Como marca la tradición desde hace varios años en el entorno del presidente Mujica, los 1 de mayo se celebran con un asado en el Quincho de Varela por parte del mandatario y sus invitados. Esta vez Mujica llegó casi para los postres, ya que se encontraba en Tacuarembó. La anfitriona fue la senadora Lucía Topolansky. Del asado participaron integrantes del gobierno, embajadores, empresarios, actores sociales y amigos particulares del presidente. En vista de que no estaba el anfitrión, la que abrió el almuerzo fue su esposa. Que me queda mal hablar de Pepe, a mí me queda mal, pero voy a decir una cosita. Que desde que llegó Pepe al gobierno ha entablado una cultura del diálogo, de hablar con los otros partidos políticos, de hablar con los trabajadores, de hablar con los empresarios, de hablar con el que fuere. Y eso, más allá de que si se soluciona puntualmente o no el problema, predispone en positivo para encontrar una salida. Y yo creo que eso es una cultura que es uruguaya, que la tenemos que cultivar y desarrollar,
y no la podemos perder bajo ningún concepto. No nos sirve estar en un país partido, no nos sirve estar en un país enfrentado, y si queremos construir hacia adelante, lo más importante es escucharnos. El PIT-CNT realizó el acto central del Día de los Trabajadores en la Plaza 1 de Mayo en Montevideo. Uno de los principales reclamos de la central sindical, planteado por el dirigente Marcelo Abdala, fue el del aumento del salario mínimo. Con la consigna hacia una nueva etapa de cara al pueblo, los trabajadores colmaron la Plaza Mártires. Uno de los oradores y dirigente metalúrgico, Marcelo Abdala, apuntó a las mejoras en la educación y también en el ámbito salarial, donde hay 600.000 trabajadores con sueldos inferiores a los 10.000 pesos. Defendemos la educación pública, la inversión edilicia y el salario docente, sin duda alguna, porque no existe una estrategia de desarrollo sin fortalecer aún más todos los ámbitos del quehacer educativo, mucho más integral, mucho más politécnico, con cabeza general de desarrollo nacional. Solicitamos que se acelere el trámite de la suba del salario mínimo nacional con el objetivo de erradicar en el país cualquier salario inferior a 10.000 pesos. También se volvió a reclamar la desarticulación de las AFAP para unificar el sistema jubilatorio. Abdala propone un sistema de discusión y negociación al respecto. Otro de los puntos donde el PIT-CNT puso el énfasis son las soluciones habitacionales. Reclamamos acelerar, hacer masiva la implementación del Plan Quinquenal de Vivienda, en particular el programa de vivienda de nuestra central, que permite resolver, hoy festejando que este año se van a construir un entorno de 2.000 nuevas viviendas, a través de vivienda industrializada, gestión participativa, de rápido plazo de entrega, bajo costo y alta calidad, para un sector como los trabajadores con capacidad de pago, pero sin capacidad de ahorro. El dirigente finalizó instando a seguir el programa de la central y a apuntar a una nueva etapa de cambio que incluye un desarrollo estructural sólido y mejoras para los trabajadores. ¡Vivan los trabajadores y el pueblo! El histórico dirigente sindical de la bebida, Richard Reed, otro de los oradores del acto, reclamó a los trabajadores compromiso en el cumplimiento de las obligaciones laborales. Reed dijo además que el ausentismo laboral es muy alto y hay que combatirlo. Este 1 de mayo recordó al de 30 años atrás, cuando 37 sindicatos desafiaron a la dictadura militar y se expresaron con una multitudinaria presencia en las calles montevideanas. Uno de los dirigentes de ese entonces estaba nuevamente sobre el estrado. Eran tantos que anónimamente laburaron para ese 1 de mayo, que fue el quiebre, fue el antes y el después del final de esa dictadura. Pero además, porque hay que empezar a decirlo con más fuerza, porque estamos leyendo algunos libros de algún expresidente y nos cuenta un 83, 84, 85, que nosotros no lo vivimos. Están cambiando la historia con la escritura. Hubo palabras de reivindicación para quienes no tienen voz propia y son viva expresión de la lucha de los derechos humanos. Sus rostros suspendidos en el tiempo observan los recientes debates legales. El espaldarazo espantoso que nos da la Suprema Corte de Justicia, no haciendo eco de una resolución internacional de que los milicos que torturados tienen que ir en cana. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué país pedimos? El discurso del dirigente de la bebida apuntó a la propia interna sindical. Tenemos un problema que son los hábitos de trabajo. Tenemos altos índices de falta, de ausentismo. En algunos lugares 27, 28, 30%. Reed atribuyó la falta de compromiso en el trabajo de las nuevas generaciones a la desestructuración ocurrida durante los años del liberalismo en la década de los 90. Así, finalizó con un fuerte llamado. El orgullo del conocimiento obrero frente a la máquina. Historia de los anarcos en la historia de la vida. Eso no lo quiero perder. No quiero el atorrante, el vago, el lumpen. Eso es el juntavoto. No quiero en mi sindicato eso. Quiero laburantes. El mejor sindicato no es el que más huelga hace. Es el que mejor laburante tiene abajo.
Y eso es así. Eso es clase obrera. Eso es mirar a los diarios en la cara y decir, mamarruca, aquí estamos. Esto es el sindicato de clase. El tercer orador fue la dirigente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, Beatriz Fagián. La sindicalista reclamó mayor presupuesto para el desarrollo de políticas del Ministerio de Desarrollo Social. Es habitual que antes de la oratoria en el 1 de mayo, varios grupos musicales vayan armando la previa. En el sector reservado, dirigentes sindicales, políticos oficialistas y también de la oposición se reúnen y conversan. Ya metidos en el acto, un tope para los salarios médicos. Y ustedes discúlpenme, pero no pueden seguir ganando lo que ganan. Muchas veces, mucho más que lo del presidente de la República. Y que todos los senadores juntos. ¿Y saben por qué? Porque lucran con la salud. Y muchos son mis amigos, ¿eh? El presidente José Mujica hizo llegar un mensaje de salutación a través de una llamada telefónica al dirigente Fernando Pereira. José Mujica, que se encuentra en el interior del país, está participando del acto de los trabajadores en Tacuarembó. Hubo más mensajes de gremiales y sindicatos amigos, para luego dar paso a Beatriz Fagián, que con soltura tendió puentes entre integrantes del gobierno. Ahora, a ver que el ministro de Economía saque plata y se la dé a Olesker. Eso es lo que precisamos. Y lo quiero muchísimo al ministro de Economía. Alguno prestó más atención cuando desde el estrado se anunció que el primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro, visitará Uruguay y particularmente la central sindical el próximo martes 7 de mayo. El aplauso del público no impidió que otros siguieran haciendo su negocio, con la venta de alimentos, las tan criollas tortas fritas, las banderas y los libros. El primer día de mayo, inmerso en un suave otoño, se prestó para que las familias acompañaran el acto y disfrutaran también de una actividad militante. Uno de los principales reclamos de la Central Obrera fue la erradicación de los sueldos inferiores a 10.000 pesos. Refiriéndose a esto, el ministro interino de Trabajo, Nelson Lustano, reafirmó la intención del gobierno de acelerar el proceso de aumento del salario mínimo. El Poder Ejecutivo ha planteado desde largo tiempo atrás que a la finalización del periodo, en el 2015, posiblemente el salario mínimo se sitúe en los niveles que se están planteando. Lo que pide la central es la aceleración de estos niveles. Esto lo vamos a estar viendo prontamente en materia del Consejo Superior Tripartito. El Poder Ejecutivo va a hacer un planteo concreto allí y bueno, vamos a hacer la consulta con los interlocutores sociales para ver en qué medida aceleramos o no el volumen de incremento del salario mínimo nacional. Pero sinceramente me pareció unos discursos llenos de contenido, especialmente el último pareció sumamente importante, el contenido moral, la moral del trabajo, me parecieron excelentes. Otros integrantes del gobierno que participaron del acto central del PIT-CNT coincidieron en que los discursos de los sindicalistas representan una buena contribución. Además, los jerarcas expresaron su compromiso en cumplir con algunas de las reivindicaciones. Me parece que hicieron una contribución relevante. Además fueron discursos complementarios que tocaron diversos aspectos y yo creo que tenemos que irnos muy satisfechos de lo que escuchamos. Se han solicitado, por ejemplo, subsanar problemas que están vinculados a los precios y a la inflación. ¿En qué dirección va el gobierno? Bueno, compartimos la inquietud, absolutamente. Lo hemos dicho muchas veces, para el gobierno este es el principal problema macroeconómico, de política económica en este momento. ¿Hay posibilidades de hacer acuerdos con supermercados para bajar los precios? Todos los instrumentos que ayuden a moderar las alzas de precios, todos los tenemos que utilizar. Tenemos la suerte de estar en una sociedad en la cual los actores sociales ayudan y quieren ayudar. ¿Pero se está planteando eso en este momento a la interna de...? En este momento no, porque la política están dando resultados. Estoy conforme con la proclama del PIT-CNT, creo que tiene que ser así, un movimiento sindical independiente en donde todos los planteos son responsables, se compartan o no, se puedan implementar o no, pero me parece que Uruguay tiene un enorme orgullo teniendo un movimiento sindical único y además muy maduro.
Integrantes de la oposición también participaron del acto. La situación vinculada al tema del supermercado, yo francamente creo que ahí hay un eje que hay que tener cuidado, que es el tema de la libertad. Si la persona quiere ir a trabajar y tiene el deseo de ir a trabajar, hay que permitirle y darle todas las garantías para que lo haga. También hay que ser durísimo con los patrones que infundan miedo o generen, digamos, determinada situación que hagan que el trabajador vaya pero por miedo. El Uruguay está cada vez más caro para vivir, para comer, para vestirse. Y yo creo que hay que trabajar sobre 25 o 30 productos básicos de higiene personal, de limpieza y de alimentación, sobre los cuales poder lograr precios más accesibles, sobre todo en esos productos. Integrantes de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos también estuvieron presentes en este acto. Nosotros siempre queremos que los desaparecidos estén presentes, porque ellos eran del movimiento popular y del movimiento político, y es una forma de levantar sus banderas porque ellos no están. No solo somos las voces de ellos, sino que nos comportamos lo más parecido posible. Hoy seguimos pidiendo justicia, seguimos pidiendo que más cantidad de gente levante la consigna de todos somos familiares. Seguimos luchando para que esta Suprema Corte de Justicia desaparezca, que cambie su visión. Va a ser muy difícil porque eso es un problema no solo jurídico sino ideológico, y las ideologías no se terminan porque uno les pida. Grupos políticos y colectivos sociales y trabajadores de diversas ramas realizaron otro acto por el Día de los Trabajadores. Banderas y carteles con reclamos no faltaron en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Gremios de la educación, ferroviarios, trabajadores de la salud, entre otros colectivos, participaron activamente del acto llevando sus reivindicaciones. Estamos participando como organización de derechos humanos en este acto en el marco de considerar que tenemos que hacer una reconstrucción histórica de lo que pasó hace 40 años, se va a cumplir 40 años del golpe. Tenemos que participar denunciando la situación de la educación y apostando a la lucha como método histórico de la clase obrera para conseguir sus reivindicaciones. Un día que genere conciencia en los trabajadores, que los trabajadores son la única clase posible y responsable para hacer los cambios sociales que necesita la sociedad. Un día de compromiso, de pelea, de lucha, como lo hemos hecho durante todos estos años, reivindicando salarios en contra de las privatizaciones, en el caso nuestro de los ferroviarios, que tenemos las privatizaciones golpeándonos en la puerta, contra la megaminería. Los asistentes no se sienten representados por el PIT-CNT e hicieron este acto bajo el lema "Sin patrones y sin gobierno". Nosotros no creemos que la unidad sea la unidad de acatar, de conciliar y de hacer lo que dice el gobierno, ¿no? Para nosotros una central tiene que estar a la vanguardia de las luchas sindicales de los trabajadores, cosa que hoy la central no lo hace. Olvídase la verdad, queremos juicio y castigo. Y a la primera hora de esta tarde el presidente Mujica participó del acto de los trabajadores en la ciudad de Tacuarembó. Mujica se quedó en la casa de su amigo, el doctor Ciro Ferreira, y sobre el mediodía concurrió al acto de los trabajadores en el Club Oriental. Nuevamente conversó con vecinos, se sacó fotos y luego escuchó la plataforma reivindicativa de los diferentes gremios que integran la intersindical del PIT-CNT. Primera vez en la historia un presidente de la República llega a Tacuarembó para celebrar el Día de los Trabajadores. Porque en el interior también hay trabajadores, unos cuantos, ¿verdad? Y más que nada simbolizar el respeto que merece el trabajo. Si el trabajo es tan importante, han de ser muy importantes quienes lo practican. Y ello significa el símbolo de los trabajadores. ¿Espera un año conflictivo por ser el último año de la rendición de cuentas, presidente? Y la gente tiene derecho a reclamar y a pedir más. Eso es parte del progreso humano. Y siempre hay tironeo y hacemos lo que podemos, pero creo que si no hubiera lucha de la gente no progresamos. ¿Qué mensaje le da a los trabajadores en este día? Ningún cordero se salvó volando.
Desde Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, TN1 Noticias. Se realizó hoy una nueva marcha por parte de los asambleístas de Gualeguaychú en el Puente General San Martín. Nos vamos al móvil en vivo que está en Fray Ventos. Nuestro corresponsal Diego Daniel Rojas está allí. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Andrea, José. Efectivamente, en Fray Ventos, cubriendo lo que fue en la jornada de hoy la novena marcha del Puente Internacional General San Martín por parte de la Asamblea de Gualeguaychú, que hace 10 años viene luchando en contra de la instalación de las plantas de celulosa en Uruguay. A diferencia de lo que ocurrió, Andrea, años anteriores y producto de esta lluvia que incluso a esta hora estamos teniendo en el litoral uruguayo, por momentos con lluvias torrenciales, contarte que esta vez los activistas caminaron bajo agua 1.300 metros por el tendido binacional y, a diferencia, como decía, de otros años, leyeron la proclama en medio de la marcha y entonaron a capela el himno nacional argentino. No basta con que el gobierno reconozca alegremente que saben que Bodnia contamina, eso ya lo sabemos y lo hemos denunciado hace mucho tiempo. Lo que exigimos es que cumplan con el fallo de la Haya, que se transparenten y hagan públicas las acciones de la CARU y del comité científico designado y que se plantee un nuevo caso internacional si es necesario, expresó entonces en su parte medular la proclama. Básicamente, compañeros, reclaman los activistas argentinos que se divulgue la información del comité científico. El equipo de técnicos ingresó a UPM para tomar las primeras muestras en junio de 2011, muestras que son enviadas a un laboratorio independiente en Canadá. La semana pasada se produjo la 23ª visita, pero hasta ahora no se conocen detalles de la primera recorrida, del primer trabajo efectuado hace prácticamente casi 2 años. Por allí pasa básicamente el reclamo de los activistas que siguen, después de 10 años, oponiéndose a la instalación de las plantas de celulosa. Ahora, evidentemente, ENCE desistió ya en 2006. Ellos se siguen oponiendo al funcionamiento de UPM ex Bodnia. Pero si les parece, compartimos un informe que elaboramos más temprano. Bajo la consigna Unidos por el agua, el aire y por la vida, se concretó en el Puente Internacional la novena marcha de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, exactamente cumpliendo 10 años de lucha en contra de la instalación de UPM ex Bodnia en el río Uruguay. La movilización se vio menguada producto de las precipitaciones que cayeron a lo largo de toda la jornada en la región litoral del país. Y ahora, bueno, la tenemos a Bodnia funcionando. Esperemos que los gobiernos se den cuenta de lo que significa la expresión de los pueblos argentinos y uruguayos. Argentinos porque siempre nos opusimos a Bodnia, UPM. Y uruguayos porque escuchamos de boca de los propios uruguayos decir que hoy Bodnia no le trae ningún beneficio a Uruguay. Sincerémonos en esto, nosotros queremos seguir en las tradiciones de producción de nuestros pueblos latinoamericanos y no en la usurpación, el saqueo y la contaminación que traen estas plantas extranjeras. Ustedes reclaman también la divulgación del trabajo del Comité Científico Binacional. La delegación uruguaya dice que Argentina no presta acuerdos, sin embargo en Argentina se dice lo contrario. Es la gambeteada que hacen ambos gobiernos. Un día Uruguay le echa la culpa a Argentina y otro día Argentina a Uruguay. Creemos que el monitoreo que se gestó en el acuerdo de Anchorena no sirve a los efectos de demostrar la contaminación de Bodnia, que es diaria y permanente. El monitoreo, como lo ordenó la Haya, debía ser diario, permanente y con más seriedad de lo que se está haciendo ahora, cuando ni siquiera los resultados conocemos. ¡Fuera Bodnia! Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. En Venezuela, legisladores oficialistas y de la oposición se pelearon a golpes en el recinto parlamentario. Ampliamos esta y otras noticias internacionales. Al menos 7 diputados resultaron heridos en Venezuela en la pelea que se desató en la sesión del martes en la Asamblea Nacional entre oficialistas y opositores. La pelea se desató después de que el presidente de la Cámara, Diosdado Cabello, reafirmara su decisión de no dar la palabra a los diputados que no reconozcan a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En señal de protesta, un grupo de diputados de la oposición hizo sonar algunas cornetas y desplegó una pancarta en la que decía "Golpe al Parlamento". En ese momento de tensión, comenzaron
comenzaron los insultos y se desató la pelea a golpes, sobre cuyo origen opositores y oficialistas se responsabilizan mutuamente. 7 legisladores opositores resultaron heridos, de acuerdo con el diario El Universal. Otros 3 sospechosos fueron detenidos en la investigación por el atentado del mes pasado en la Maratón de Boston, según informó este miércoles el Departamento de Policía de la ciudad. Las autoridades acusaron el mes pasado a los hermanos chechenos Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev de colocar bombas en ollas a presión en la línea de meta del maratón el 15 de abril. Uno de ellos murió luego de un tiroteo con la policía 3 días después del ataque y el otro fue capturado y acusado criminalmente antes de ser trasladado al hospital de la cárcel para recuperarse de heridas de bala. Un oficial dijo que 2 de los sospechosos puestos bajo custodia ahora eran compañeros de clase del hermano menor en la Universidad de Massachusetts y probablemente enfrenten cargos vinculados a la obstrucción de la justicia y a hacer declaraciones falsas a los investigadores. El presidente de Bolivia, Evo Morales, indicó que expulsará del país a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. El mandatario boliviano acusó al organismo de interferir en los asuntos internos bolivianos y seguir conspirando contra su gobierno en un discurso que pronunció en la Plaza de Armas de La Paz. En 2008, Morales ya había expulsado a un embajador de Estados Unidos y a miembros de la agencia antinarcóticos, la DEA, por las mismas razones. Estados Unidos rechazó las acusaciones. Buenas noches para todos. Muchos en este 1 de mayo, muchos futboleros ya lo tenían organizado. Vamos a comer con la familia y después vamos a ver Barcelona, a ver si lo puede dar vuelta frente al Bayern Múnich, pero quedó eliminado el equipo español. Vamos a ver los portales primero, lo que dice el mundo de este Barcelona que había perdido 4-0 y que hoy se comió 3 con el Bayern Múnich. Así decirlo, ¿no? Aplastado, 7-0, otro baile. Y después iban a terminar los portales, esto es Marca, sin Dios no hubo milagro porque Messi no pudo estar presente, el 25 en Wembley va a ser la final entonces entre el Dortmund y el Múnich, la final entre equipos alemanes. Si no lo vio, si no lo pudo seguir, acá está lo mejor. Messi no, Iniesta sí, Xavi sí, pero Messi no pudo jugar. 90.000 espectadores en el Camp Nou. Primer tiempo, muy poco del juego paciente e inteligente de Barcelona. El necesitar de 4 goles le dio profundidad apresurada a su esquema paciente de ataque. En ese caso, la virtud del rendimiento, la zona de volantes del Múnich, Jospenger, Javi Martínez, el español ex Athletic de Bilbao, y Alaba, el austríaco que es muy rápido en la mitad de la cancha. Adelantando desde el principio, buscando el traslado en Robben, en Ribery, penales que no fueron, 1 para cada uno. Posibilidad clara para Xavi en el área como goleador. Hablamos ahora de los segundos 45, un cambio de frente, el juego hacia la otra mitad, algo que hace normalmente el Barcelona, esa rotación ofensiva que hoy en el arriesgar el Barça dejó espacios. Golazo del holandés Robben. Desde el control y en combinación con el pasador, en este caso Luis Gustavo, el brasilero, cambio de ritmo en el ataque, agresividad y gol en contra de Piqué tras el centro de Philipp Lahm. Lo inesperado nunca es planificado y a Barcelona también le cuesta, como a cualquier equipo, reordenarse en el medio de una eliminación. Ribery el centro, gol de Müller y el 3-0 para Bayern Múnich. El equipo que dirige Heynckes, el DT que estuvo en Real Madrid, en Athletic, en España y que desde junio del 2011 es el técnico del Bayern Múnich, se metió en la final. Bueno, bastante curioso, ¿no? Lo que está sucediendo con Real Madrid, en este caso con Barcelona. Así se festejó en Alemania. Ahí están los festejos, la fiesta seguramente sigue. También festejos en el Charrúa, ganaron los teros frente a Brasil en el segundo partido del Sudamericano de Rugby que se disputa en Montevideo. Vamos a hablar del Clásico y de Nacional. Se confirma que Iván Alonso va a llegar para el partido del domingo a las 4:30 de la tarde. Cuando comenzamos a charlar sobre el Clásico que se viene, surge esa pregunta de qué equipo llega mejor. Y hay una sensación sobre el momento que vive Peñarol y las palabras que se refieren a la continuidad de Jorge da Silva. Cargan o no al jugador de Peñarol, sus dirigentes, ya es un tema de ellos. Comenzamos la nota con las frases típicas previas a un clásico de que no hay favoritos. No, en un clásico no pasa el que venga mejor que el otro.
sí por ahí una confesión de algunos jugadores. Queríamos que ganara Defensor porque después tiene cruces con River y River juega con Danubio. O sea, hay cruces complicados y Defensor tiene que salir de su casa. A nivel de juego, Nacional llega mejor. A partir de los cambios de entrenador, las posibilidades para variar y encontrar una base que hoy se hace interesante en la posesión de pelota, con laterales como Álvarez y Díaz, uno que jugó en Italia, el otro en Argentina, y era cuestión de tiempo para que consiguieran momento y fútbol. Arismendi fue asumiendo el rol de armador en la mitad de la cancha junto a Damonte, el argentino que lo acompaña a través de su virtud de correr la cancha siempre. Y hay un referente de ataque, Iván Alonso. Las cosas suceden desde sus movimientos. Nacional encontró una idea y la potencia con el recambio desde el banco de Álvaro Recoba y Vicente Sánchez. Bueno, del otro lado, de Peñarol, decir Darío Rodríguez va a jugar seguramente el Clásico como titular. No juega desde el 12 de marzo por lesión. Así vive el panorama, hablando de la continuidad del entrenador, el equipo de Da Silva. Creo que estamos por un momento no muy bueno. Creo que por eso mismo el Clásico nos viene en un buen momento. El Carbonero llega con crisis futbolística y Nacional potenciado anímicamente, pero dicen que en este tipo de partidos todos se logran parejar. Si hay un partido lindo para levantar y para levantarnos a nosotros de cómo venimos, es el Clásico. Aún no hay nada confirmado, pero la defensa va a cambiar. Valdés vuelve seguro y Darío Rodríguez puede ser titular. Por ahora, la banda derecha será para el debutante clásico Baltasar Silva. El sueño primero es estar en un equipo grande y después ni que hablar jugar un clásico. Los resultados no dejan margen para el error y a la hinchada se le agota la paciencia y además presiona. Pero eso para el plantel no es un problema. No, creo que la presión en Peñarol siempre está. La presión de salir todos los fines de semana a ganar, tener que ganar todos los fines de semana porque estás en un equipo grande, estás en Peñarol. Buenas noches y por la proclama del PIT-CNT comenzamos con el historiador Gerardo Caetano. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, ¿qué tal? 3 discursos, Beatriz Fagián, Marcelo Abdala, Richard Reed, un hilo conductor. Los 3 abarcaron distintos temas que son de preocupación y que nosotros hablamos también en este espacio. Sí, 3 discursos, pero claramente un rumbo. Fueron discursos complementarios. El discurso de la central no mostró fisuras. Y yo creo que lo más importante es el rumbo que establece, el posicionamiento en la coyuntura. Y ahí la consigna del acto, un momento de cambio, marca, bueno, por un lado, el reconocimiento de un crecimiento de los derechos de los trabajadores en estos últimos años, particularmente a partir de 2005. Bueno, basta simplemente tomar el dato de que en el 2004 había más o menos 100.000 afiliados al PIT-CNT, hoy hay 350.000. Más allá de todas las mejoras en diversos indicadores. Hay un reconocimiento de esa mejora, pero también hay un señalamiento muy claro de que la coyuntura, para que siga mostrando y promoviendo mejoras sociales, tiene que generar una inflexión de cambio, ¿no? Un momento de cambio que está muy orientado en esta convocatoria a una concertación nacional por el desarrollo, a esta idea que fue uno de los puntos eje de los 3 discursos, que es esta idea de un gobierno que tiene que apostar a una mayor integración económica, a una mayor integración social, a una profundización de la democratización, pero a partir de una transformación productiva, tratando de diversificar la matriz productiva y reorientar una matriz exportadora en un sentido de mayor valor agregado. Después la insistencia por los salarios, ¿verdad?, de aquellos que están por debajo de los 14.000 pesos, enfocados en particular en los trabajadores del comercio, del supermercadismo y también de los trabajadores rurales. Y del servicio doméstico, eso es muy importante. Son los 3 sectores que aglutinan, digamos, el mayor porcentaje de los salarios sumergidos, por debajo de los 14.000 pesos. Y al mismo tiempo, bueno, la informalidad. El otro día lo señalábamos, Uruguay tiene una baja tasa de informalidad, es el 25% de la población económicamente activa, pero de esa, en América Latina es la más baja, pero de ese 25% de trabajadores informales, el 80% gana 14.000 pesos o menos. O sea, hubo una priorización muy clara
por los salarios sumergidos, y aquí la central sindical estableció un rumbo en donde va a priorizar y va a buscar una negociación fuerte con el gobierno. Y después la otra noticia que se conoció y que la confirmó el propio presidente de la República, que será Luis Porto, que se desempeña como subsecretario de Economía y Finanzas, quien pasará a ocupar la vicecancillería en lugar de Roberto Conde, que será senador porque renunció Mónica Xavier para continuar en la presidencia del Frente Amplio. Bueno, junto con el discurso de la central sindical en el acto del 1 de mayo, la gran noticia del día es esta designación. La designación del economista Porto es una designación importante. En primer lugar, hay una ratificación de la orientación general en materia de política exterior. Hay una reafirmación en la línea integracionista como una línea que ha caracterizado esta Cancillería y que va a continuar. No es que cambia Conde, que era un probado integracionista, y entra alguien que no tiene esa adhesión fuerte a afirmar la integración como el primer compromiso de la política exterior. Por el contrario, el economista Porto ha sido protagonista de la negociación, de la muy difícil negociación con la Argentina, y ha sido también protagonista de lo que en este momento es tal vez la apuesta número 1 de la política exterior, que es generar una relación bilateral nueva, profundizada con Brasil, que sirva como marco de paradigma, como experimento a promover al conjunto del Mercosur. Es una designación muy importante, la vicecancillería es un cargo sumamente relevante, pero hay una ratificación en la línea de la política exterior. Veremos quién asume la subsecretaría a nivel del Ministerio de Economía, pero por lo que de alguna manera se ha rumoreado, por el nombre que está marcando, también allí va a haber una confirmación de la línea de la política económica. Jorge Polgar. Es el nombre que se maneja. Lo que podemos decir es que es una señal de ratificación de vínculo con el ministro de Economía. Gracias, Gerardo. Nosotros seguimos en TNU Noticias. La Dirección Nacional de Meteorología emitió una advertencia color amarillo para el noreste y centro-sur del país. Se pronostican para las próximas horas tormentas intensas y precipitaciones abundantes, además de vientos con rachas muy fuertes. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El jueves salimos con el paraguas, pues el día se inicia fresco, habrá mucha nubosidad, lo que mantendrá algunas lluvias y llovinas aisladas durante las primeras horas. En el transcurso del día se observan importantes mejoras temporarias, hasta la noche, donde nuevamente se inestabilizan las condiciones por la zona litoral y norte, con tormentas y lluvias aisladas. El viernes salimos con un buen equipo de lluvias, pues será una jornada húmeda e inestable. Habrá pasaje de mucha nubosidad, generando lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes, capaces de generar importante actividad eléctrica, con probables granizadas, rachas de vientos y acumulados de lluvias copiosas, lo que puede provocar salida de cauces de ríos y arroyos, principalmente en las zonas centro y norte. El presidente José Mujica participó a través de un mensaje grabado en un foro cuyo objetivo fue debatir las formas de participación política en el proceso de paz que se está llevando adelante en Colombia. Sí, Mujica sostuvo: todo sacrificio es poco y toda causa, por importante que sea, debe ser secundaria ante el fin de construir la paz. Nos vamos, ya viene Cuéntame, reencuentro con las noticias a la medianoche. Que pasen ustedes muy bien. Hasta mañana.